Hola, hola mis amigos, bendiciones en este día tan maravilloso. Grandes son las misericordias de Dios para con nosotros todos los días. ¿Qué hay detrás de los dibujos animados? ¿Qué hay detrás de las televisoras, de las producciones infantiles? ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son las tesis y cuáles son los cronogramas y los guiones que están utilizando para cauterizar las mentes de los niños y las mentes de los adultos? Hemos estado analizando diferentes series animadas, pero en este momento vamos a analizar Los Pitufos. ¿Quién no vio Los Pitufos? Los Pitufos son legendarios prácticamente en todas las generaciones de la crianza de nosotros. E incluso los Pitufos han salido en el cine. ¿Qué hay detrás de los Pitufos? ¿Qué esconden los Pitufos? Vamos a ver un pedacito, un fragmento de Los Pitufos. Bien, pitufos, acérquense. Hoy tenemos que trabajar reparando el puente. Así que quiero que todos comiencen ya. Yo los alcanzaré en unos minutos. Es hora de tomar una siestecita. Voy a buscar un rinconcito tranquilo. Pitufo perezoso, ¿a dónde vas? Yo, pues, Vuelve a trabajar como todos los demás. Sí, papá Pitufo. Estos pitufos me han dejado exhausto. Hola, Fortachón, ¿cómo va todo? Muy bien, papá Pitufo. ¿Puedes darme una pala? Esos son Los Pitufos, una serie animada que salió allí por los años de 1958, un 23 de octubre nace esta serie. Es una historieta belga de su creador Pello, pues conocido también con el nombre de Pierre Cullifort. Eso es un belga allí que hace unas historietas para un semanario periodístico, e incluso tuvo tanto éxito esas historietas que llegó a los Estados Unidos a eso de los mediados de los 80s. Una productora que se llama Hanna-Barbera. Es muy conocida a nivel internacional esta productora, y que sacó Los Pitufos en la televisión. Muchas series la reprodujeron allí, Cartoon Network, Nickelodeon. Han hecho que Los Pitufos se han vuelto internacionales, muy conocidos. E incluso a Hanna-Barbera, esta televisora y esta productora, ha hecho también series como Los Picapiedras, Los Supersónicos, Scooby-Doo, que tanto pues vimos nosotros. Bien, aquí lo curioso de esto, de Los Pitufos, de estos duendes gnomos de 15.7 centímetros que vivían en los hongos, en unas casas, en unas aldeas, unos gnomos chiquiticos, hombrecillos, todos azules, más de 100 pitufos alrededor viviendo en esos hongos, que tenía un antagonista que era Gargamel. Pues bien, vamos a analizar de lo que ha pasado en esta serie de Los Pitufos. Hay una entrevista de un influencer muy conocido en México que me ha causado curiosidad, y vamos a ver esta entrevista. Los pitufos es una gran metáfora teológica de destruir los pecados para transformarlos en oro, y la Iglesia Católica haciendo esa persecución de los pecados. No manches, y yo viendo Los Pitufos de pequeño. Güey, yo también los veía de pequeños y no tenía ni idea de lo que estaba viendo. Fíjate que en ese mundo de como las narrativas infantiles como grandes metáforas, una de mis favoritas, y esta historia probablemente ya la he contado, ya la han escuchado, amigo, es la de Los Pitufos. No sé si la has oído. Sí, claro. No, bueno. Ahí te va. Los Pitufos. Siempre ser una muy chusca, la de la pitufina, pero bueno. Ahorita la platicamos. Ahí te va. El tema es que, para empezar, ¿no? La idea de la piñata en México tiene que ver con los pecados capitales, y cómo al romper los 7 pecados, tú recibes premios que son dulces. ¿Okay? Entonces, la metáfora de la piñata es un tema teológico, porque es tú rompiendo los pecados que hizo Satanás para convencerte de irte con él. Y tú, cuando rompes los pecados, Dios te da de premio dulces. ¿Okay? Esa idea viene de la Iglesia Católica. Viene de la Iglesia Católica, pero también tiene mucho que ver con la alquimia. La idea de la alquimia tiene que ver con la perfección de los elementos naturales, y todos los elementos naturales en su versión más pura son oro. Entonces la alquimia tiende a transmutar, y a través de la piedra filosofal y los métodos de la alquimia, hay una transmutación de diferentes elementos para purificarlos a su forma de oro. ¿Okay? Los pitufos, cada pitufo es un pecado capital.
Entonces está pitufo perezoso, está pitufo glotón, pitufo vanidoso, pitufo enojón. O sea, cada pitufo es un pecado capital. Pitufina es la lujuria, porque es la única mujer de toda la villa, lo cual es bastante extraño en pensar en cómo se reproducen, ¿sabes? O sea, ¿cómo hay bebé pitufo si solo hay una mujer? Entonces pitufina representa la lujuria. Y luego está papá pitufo, que es el único que está vestido de rojo en lugar de azul como todos los otros. Bueno, el papá de los pecados es Satanás. Entonces papá pitufo es el diablo. Los persigue un monje vestido de monje que se llama Gargamel y tiene un gato que se llama Azrael, que son dos nombres bíblicos. Y Azrael, de hecho, es el nombre de un ángel. Y los está buscando para meterlos en una caldera porque dice que cuando mete los pitufos en una caldera los transforma en oro. Entonces, los pitufos es una gran metáfora teológica de destruir los pecados para transformarlos en oro y la Iglesia Católica haciendo esa persecución de los pecados. No manches, y yo viendo los pitufos de pequeño. Güey, yo también los veía de pequeños y no tenía ni idea lo que estaba viendo, güey. Es que de repente hay algunas caricaturas que dices, no manches. O sea, ¿de dónde va este mensaje? Esa es la entrevista de que refleja los 7 pecados capitales, es decir, los pecados, las luchas que tiene el ser humano en toda su vida, incluso en la vida cristiana son los más renuentes, son los más que tienen presencia allí. Todo dibujo animado tiene un mensaje oculto y tiene un mensaje subliminal. Nosotros como padres, nosotros como hijos de Dios tenemos que estar muy pendientes de lo que está sucediendo con los dibujos animados. Pueden parecer inofensivos estos pitufitos animados, incluso porque los reencaucharon en películas. En el 2007 también hubo una película de los pitufos. Ha sido como 3 ediciones de películas que ha hecho allí las productoras norteamericanas. Pero bien, ¿qué es lo que está causando estos pitufos allí en los niños, en la mente de los niños y también en la mente de los adultos? Pues hay varias cosas que causan impresión. Una de las cosas es la curiosidad. Cuando las series animadas pueden entrar y usted sabe que el enemigo trabaja a través de los medios de comunicación para enviar su mensaje, para cauterizar la mente, trabaja a través de la curiosidad, despertando una curiosidad. Segundo, ¿qué hace esto en los niños? Una imitación. ¿Por qué imitación? Porque los niños van a querer hacer lo que hacen los pitufos. Como les decía, muchos de los mensajes que están allí en los dibujos animados tienen mensajes espirituales. Bien, lo otro es que los niños no tienen la capacidad para diferenciar qué es lo bueno y lo malo cuando están viendo dibujos animados. Una de las cosas es que la causante para ellos no poder diferenciar de la realidad a la fantasía es que estos dibujos animados están allí perforando, es decir, decimos en los medios de comunicación, unos inyectores de contenido, ¿sí? Son agujas que están allí perforando la mente de los niños para que ellos vivan en un mundo de fantasía. Es muy común ver a los niños vestidos de superhéroes, es muy común ver a los niños decir que viven en un castillo, que son princesas, que son superhéroes, que vuelan, que se pueden tener superpoderes, asemejando un poco de lo que es la deidad de nuestro Señor, de nuestro Dios Todopoderoso. Hay unos contenidos que está aplicando allí el enemigo y por supuesto la capacidad de atención. ¿Por qué la capacidad de atención? Porque lo que hacen estas caricaturas es captar totalmente y apartar, incluso en los niños y en los adultos. Si ustedes observan en la televisión, en las redes, en los dibujos animados, en las músicas, allí hay un fragmento de captar la atención para nosotros que nos distraigamos de cuál es el propósito que tiene Dios con nosotros. Eso es lo que quiere el enemigo, apartarnos del propósito. Bien lo decía, para llevarnos a muchos pecados capitales, a muchos pecados que están allí descifrados en esta serie animada. Entonces, muchos de los contenidos tienen esencia de lujuria, de laxidia, de alcoholismo, de derroche de dinero. Hay una cantidad de elementos destructivos para los niños y para nosotros que están allí incluyéndose en los dibujos animados y en muchas series de Netflix, muchas series que ustedes están observando. Por eso nosotros tenemos que estar muy alerta, porque no solamente son los niños, somos nosotros también.
Vulnerabilidad, ¿por qué? Porque la mente, cuando está también allí sumergida en la atención de estos contenidos, es una mente muy vulnerable, que todo lo que entra a través de los ojos perfora la mente y se queda allí. Muchas cosas que quedaron desde la niñez se reflejan en la edad adulta, cuando las personas ya están con sus familias. Hay muchas secuelas de lo que ellos pudieron observar, que lo viven actualmente con sus parejas. Entonces, mis hermanos, estos contenidos muchas veces tienen esta esencia de espiritualidad, de allí, del inframundo, mitología, brujería, panteísmo, budismo, adivinación y una cantidad de cosas ni que ustedes se pueden imaginar. Estamos analizando solamente los pitufos, que son, nosotros crecimos con eso, pero ahorita hay muchos dibujos animados que vamos a ir nosotros analizando para ponerle la lupa a qué es lo que están haciendo las productoras de radio, de televisión, de cine, y qué es lo que ellos quieren que nosotros veamos. Entonces ahora viene la tarea de nosotros. Por eso vamos a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es muy clara. La vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Proverbios 22:6 nos dice la palabra de Dios: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Cuando hablamos de instruir al niño, cuando hablamos nosotros de que tenemos el compromiso y la responsabilidad como padres, es de entrenar y adiestrar a nuestros hijos para que ellos puedan hacerle frente a todo lo que se les pueda presentar en el mundo. Entonces, se ve inofensivo. Ustedes lo dirán que no, Sebastián está satanizando, que Sebastián está allí juzgando, recriminando. No, se ve inofensivo, pero detrás de eso hay un plan que tiene el enemigo. Hay un plan poderoso que tiene el enemigo, y nosotros estamos en la responsabilidad. Yo estoy en la responsabilidad también de alertar a las personas para que nosotros veamos contenidos edificantes. Si instruimos al niño desde allí a temprana edad, cuando fuere viejo no se apartará de los caminos de Dios, porque tiene bases sustentadas en la palabra de Dios. E incluso nosotros tenemos que adiestrarnos, instruirnos diariamente, nosotros como padres también, para saber qué es lo que estamos haciendo en nuestra vida y con nuestros hijos. Muchos padres le dan el celular a sus hijos para que el celular sea el maestro, sea el licenciado, sea el profesor del niño, cuando la responsabilidad es de nosotros. Es un mensaje. Vamos a Deuteronomio capítulo 6, versículo del 6 al 9. Dice la palabra de Dios: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Dios nos dice que estemos siempre alerta, que la palabra de Dios es la guía de nosotros, la palabra de Dios es el faro de nosotros, la palabra de Dios es nuestro manual. Nosotros debemos instruir a nuestros hijos, debemos instruirnos a nosotros mismos con la palabra de Dios, colocarla en la pared, colocarla allí impresa en toda parte, que siempre esté atada en la mente, en el corazón, en el alma, que nunca se nos olvide, para que cuando suceda esto nosotros podamos hacer frente. Muchos padres dicen: ¿por qué mi hijo tiene dificultades de atención en el colegio? ¿Por qué mi hijo es violento? ¿Por qué mi hijo es retraído? ¿Por qué mi hijo tiene condiciones de sexualidad hacia el mismo género? ¿Qué están? Y vamos a analizar después un contenido de Bob Esponja, que habla sobre también de la libertad de género. Allí está este dibujo animado que se ve inofensivo, pero ¿qué hay detrás de estos dibujos? Entonces nos dice la palabra de Dios: siempre estarán las escrituras con nosotros. Vamos al último libro, Levítico, capítulo 10, versículo 10, mis hermanos, rápidamente. Nos dice la palabra de Dios: para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Ahí está.
Pidámosle a Dios el espíritu de discernimiento, no en la carne, sino en el espíritu de discernimiento, para poder entender qué es lo malo y lo bueno, qué me conviene y qué no me es lícito y ilícito, qué es lo que puedo yo poder seleccionar del mundo para poder también así formar mi hogar. Entonces hay mucha cosa que está allí en el mundo. Y nosotros debemos estar muy pendientes y alerta porque el enemigo tiene un plan diabólico. El enemigo no descansa. El enemigo está trabajando día y noche. Está esperando la oportunidad. Está esperando que usted le dé allí la puerta para que entre y pueda desbaratar, pueda destruir, pueda acabar todo en su vida, su hogar. Mis hermanos, estos son los pitufos. Seguimos analizando, seguimos en alerta y me ha causado curiosidad porque yo vi los pitufos. ¿Quién no vio los pitufos? Muchos dibujos animados, pero nosotros estamos alerta. Y también ustedes, ¿qué están viendo en Netflix? ¿Qué están viendo en la televisión? ¿Qué están viendo? ¿Qué están escuchando? ¿Qué estamos reteniendo? Mis hermanos, Dios me los bendiga. Campanita rápidamente, suscríbanse a nuestro canal Jeffery el Ministerio. Muchas bendiciones. Chao, chao.